cuántica. Computación cuántica, integrantes: Michael Morales, Stalin Barahona, Pablo Pillajo y Elsa Vasco. Introducción. La computación cuántica es un paradigma de la computación distinta al de la computación clásica. Se basa en el uso de qubits en lugar de bits y da lugar a nuevas puertas lógicas que hacen posible nuevos algoritmos. Podemos observar la construcción de un computador cuántico. Está conformado de un sistema de control computarizado, recipiente de acero, sistemas de refrigeración, electroimán para superconductividad y un chip cuántico. El chip cuántico está formado de material semiconductor, plano de electrones libres, un quantum dots, contactos externos, electrodos metálicos. La computación cuántica es lo que se obtiene de la convergencia de dos teorías tan fascinantes como la cuántica y la computación. Los mismos conceptos que hacen que la primera haya sido tan discutida en sus inicios parece que abren un nuevo horizonte a la segunda. A mediados de la década de los 40 toma impulso la ciencia de la información. Pronto parece claro que el concepto propio de la información contiene un significado mucho más profundo. Shannon, Golay y Hamming presentan las bases de la codificación y la corrección de errores en la información. Simultáneamente, y no por casualidad, nace la computación. A mediados de los años 30, Alan Turing presenta la máquina universal de Turing basada en el trabajo de Charles Babbage en el siglo XIX. A continuación podremos observar la máquina de Turing. La máquina de Turing está formada por rodillos y tiene que ser manipulada por un hombre para dar inicio a su trabajo. En los años siguientes se pone de manifiesto las importantes correlaciones entre sistemas cuánticos separados que han interaccionado en el pasado. El grado de correlación en estos sistemas es mayor que el que podría ser previsto en base a cualquier ley física que describa interacciones locales. La computación cuántica, en cambio, sí que transforma el núcleo conceptual de la computación. Teorías principales. Entre una de ellas tenemos la teoría clásica de la información. Existen tres ideas centrales en la teoría clásica de la información que deben ser transportadas al contexto cuántico. La primera idea es: el problema más básico en esta teoría es obtener una medida elemental de información. La máxima cantidad de información que puede ser almacenada por una variable que puede tomar n valores diferentes es logaritmo en base 2 de n. De esta forma, una variable doble evaluada contiene una unidad de información. Una unidad de información se llama bit. Los dos valores que puede tomar un bit son 0 y 1. Segunda idea. Por otro lado, debemos poder codificar secuencias enteras de información mediante fuentes idénticas e independientes, en este caso bits, de forma que cualquier secuencia de bits va a transportar un cierto tamaño de información. Tercera idea. No es necesario que el codificado sea totalmente exento de error. Es suficiente que la fidelidad del mensaje sea cercana a 1. Se define fidelidad como la probabilidad de que el mensaje decodificado sea idéntico al mensaje anterior a la codificación. De esta forma, la probabilidad de error será 1 menos la fidelidad. Teoría clásica de la computación. En este momento nos concierne cuestiones tales como: ¿qué es computable? ¿Cuántos recursos son necesarios? La segunda pregunta la puede resolver cualquier usuario de ordenador, dado que requiere de memoria y procesador. De forma general, la computación será difícil e inefectiva si los recursos necesarios crecen exponencialmente con el tamaño del input. Input, cantidad de información necesaria para especificar el problema. Partiendo de esta máxima se diseñan los ordenadores. A partir del uso del sistema binario, descartando el sistema unitario o el decimal, esta elección simplifica mucho el diseño de un ordenador y su sistema de análisis. Teoría cuántica. Antes de adentrarnos en la computación cuántica es necesario presentar algunos conceptos inherentes a la mecánica cuántica que han sido de gran importancia en su desarrollo.
A continuación presentaremos una leyenda de cómo está desarrollada la mecánica cuántica. En el año de 1900, Max Planck expone la radiación de un cuerpo negro. En 1905, Albert Einstein, el efecto fotoeléctrico. En 1913, Niels de Bohr propone su modelo atómico. 1916, Millikan mide la constante de Planck. 1923, efecto Compton, el choque inelástico de un fotón y electrón. 1924, Louis de Broglie propone comportamiento ondulatorio. 1927, Davison y Hermer de Bell Telephone experimentan difracción de electrones. 1925, Erwin Schrödinger propone una ecuación de onda. Y 1927, Heisenberg propone el principio de la incertidumbre. En 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen publican un artículo en el que ponen en duda la completitud de la mecánica cuántica. En su planteamiento, y sin saberlo, explican el fenómeno del entrelazamiento cuántico, con la colaboración de John Bell en 1964, y en contra de lo que pretendían, dieron un nuevo impulso a esta disciplina, al demostrarse en los años posteriores que la mecánica cuántica es completa y la existencia de correlaciones no explicadas por fenómenos locales. La teoría cuántica de la información. A partir del planteamiento clásico se define una unidad elemental de información cuántica, el qubit. Un qubit se puede ver como un sistema con dos estados posibles, tal como el spin de un electrón, que puede ser alfa o beta, o como un fotón polarizado, horizontal o verticalmente. El quantum bit, o sea, un qubit, es una notación Ket, notación de Dirac. Podemos apreciar, tenemos ahí el alfa y el beta, y también tenemos la correspondiente que sería unos y ceros. Se observa también la probabilidad con la que se puede obtener este resultado, que sería el módulo de beta al cuadrado. De esta forma, un sistema de n qubits tendrá disponible 2 a la n estados cuánticos mutuamente ortogonales. En las referencias, y se demuestra que el qubit es una medida útil de información, y se define también el concepto de fidelidad, que es análogo al término clásico. El qubit cumple los requisitos definidos en las teorías de la información. A continuación, veremos una representación del producto tensorial, en la cual nos dice que n qubits se presentan como un vector de dimensión 2 a la n. Tenemos las operaciones correspondientes al campo de Heisenberg. Teoría cuántica de la computación. Para empezar este capítulo y para poder continuar más adelante, es necesario comentar brevemente las puertas cuánticas. Se trata ni más ni menos de los análogos cuánticos a las puertas lógicas. Por lo tanto, son los encargados de modificar qubits individualmente o secuencias de ellos. Existen infinitas puertas cuánticas y vamos a presentar algunos de ellos. En la siguiente ecuación podemos observar cuáles son los posibles valores de los qubits. De las puertas que actúan sobre pares de qubits, una de las más interesantes es la CNOT, ya que actúa sobre un qubit dependiendo del estado del otro. Se puede ver que solo se produce variación en el par de qubits en el caso que el primero se encuentre en 1. Resumiendo, la CNOT tiene las siguientes características: tiene un control de qubit, un target qubit, y de estos llegamos a una matriz donde se encuentra formado por ceros y unos y nos indica cuál es su comportamiento. Circuitos clásicos y cuánticos. A este punto podemos llegar a la comparación de los dos tipos de computación. Podemos observar los circuitos clásicos, los más conocidos, el NOT, el AND, el OR y el OR exclusivo. Estos se transforman de la siguiente manera en la forma cuántica. El NOT pasa a ser un Pauli X, un AND, Hadamard, un OR, un Controls NOT
y un oro exclusivo, un TOEFL. Podemos apreciar también cada una de las gráficas correspondientes, cómo se van modificando para cada tipo de computación. Ejemplo de los circuitos. Tenemos el circuito clásico que está estudiado por el álgebra de Boole. Tenemos una ecuación tradicional que se puede resolver fácilmente y podemos observar cómo se genera el circuito. En cambio, un circuito cuántico está estudiado por el álgebra tensorial en un espacio de Hilbert, como ya se había mencionado, y para esto tenemos las ancillas o anclas que inicializan a los circuitos. Ejemplos de aplicación. Existen dos aplicaciones interesantes para la computación cuántica. Una de ellas es el algoritmo de Shor para la factorización de un número. Esto se refiere que aprovechando en el campo de la encriptación se puede obtener mejores resultados en menor tiempo posible. El algoritmo de Grover para búsqueda de un conjunto desordenado. Acelera cualquier algoritmo que se base parcial o completamente en una búsqueda exhaustiva sobre el conjunto de posibles soluciones, así reduciendo el tiempo y el costo computacional. Llegamos a las ventajas. Una de las ventajas que aporta la computación cuántica son en la aplicación masiva de aplicaciones en paralelo y capacidad de aportar nuevas soluciones a problemas que no son abarcables por la computación clásica debido a su elevado costo computacional. Como podemos observar, la ventaja más favorable es en el costo computacional y el tiempo de respuesta de la computación clásica. La desventaja, que un ordenador cuántico solo será eficiente para un rango de tareas determinado. Esto implica que habrá ciertas funciones en las que no será una ventaja utilizar la tecnología cuántica frente a la computación clásica actual, por lo que se llega a concluir que tendrían que ir de la mano tanto la computación clásica como la computación cuántica. Conclusión. Mencionado lo anterior, podemos decir que la computación clásica puede llegar a su fin. También podemos decir que existen dificultades de la computación cuántica, como ya se mencionó, que va a haber ejercicios o problemas en los cuales no va a ser necesario aplicar la computación cuántica, ya debido a sus costos, que gastaría demasiado dinero en solucionar un problema en el que se puede resolver prácticamente con la computación clásica que conocemos. En el ámbito de la investigación, si bien es cierto, la computación cuántica abre nuevas puertas para la investigación, nuevos horizontes en los cuales podrán enlazarse diferentes ámbitos y podemos tener mejoras para la computación cuántica. Posibles problemas para la criptografía. Esto se da por lo que ya se mencionó, el producto tensorial. El producto tensorial es en campos de Hilbert y esto sí requiere de mucho estudio para poder tener una buena criptografía y no tener errores al momento de trabajar con la computación cuántica. Aquí podemos apreciar las referencias de donde fue adquirida toda esta información. Muchas gracias.